Buenas tardes, mi nombre es Harold Aliaga, alumno de cuarto año de la carrera de Derecho. Durante esta presentación abordaré el tema designado, el cual consiste en el derecho de prenda o que también es conocido como la garantía general que tendrían los acreedores. Como se puede precisar de su propio nombre, esta es la garantía que tendría el acreedor ante el no cumplimiento de parte del deudor. Además de abordar el derecho de prenda en esta presentación, igual me voy a referir a otros aspectos que se relacionan con este mismo. Antes de adentrarnos en el tema central, considero que es necesario hacer cierto alcance, partiendo de que en nuestro Código Civil se comprende la obligación como una acción que bien puede ser de dar, hacer o no hacer algo por parte de este denominado deudor. Eh, Desde esta hipótesis, en donde nacen estas obligaciones, se podría dar el caso en que el deudor no llegaría a cumplir con estas, por lo que nuestra legislación establece el derecho para que el acreedor pueda solicitar el cumplimiento de esta a través de ciertos mecanismos y así obtener el cumplimiento forzoso de estas obligaciones. Eh, Aquí encontramos la base de donde emanaría el derecho de prenda, puesto que el fundamento de la ejecución forzosa está dado en el mismo derecho de prenda. Yo como acreedor, ¿cómo puedo garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor? Es aquí donde encontramos la importancia del derecho de prenda general, puesto que este es un mecanismo que está diseñado para la protección del acreedor en caso de que el deudor se resista al cumplimiento de sus obligaciones o bien este no pueda cumplirlas por aspectos que escapan más allá de sus propias facultades. Eh, Cuando alguien contrae una obligación, entendemos que por el solo ministerio de la ley, este pondría en disposición del acreedor todos sus bienes, ya sean estos presentes o futuros, para así asegurar el cumplimiento de las obligaciones. El acreedor puede exigir el cumplimiento forzado. Esto es lo que se le conoce como garantía general, puesto que afecta a todos los bienes que integran o podrían llegar a integrar el patrimonio del deudor. Eh, Nuestro Código Civil textualmente nos indica que el derecho de prenda general es que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean estos presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 2618. Para continuar, hablaremos sobre las características del derecho de prenda general. La primera característica que es posible encontrar es que esta es universal y además es ilimitada, pero ilimitada en cierto grado porque existen excepciones. Algunas de estas excepciones son las que nos indica el propio artículo 2465, cuando menciona al indicar como excepciones de los bienes que pueden perseguirse aquellos que no son embargables. Es igualitario en un principio, ya que, como se desprende del artículo 2465 y 2469, todos los acreedores se encontrarían en una posición de igualdad. Pero igual existe una excepción aquí. Esta excepción se da justamente ante las causales de preferencia que establece la ley, que sería el privilegio y la hipoteca. También este otorgaría ciertas garantías. Estas garantías se traducen en que el acreedor podrá ejecutar cualquier bien del patrimonio del deudor hasta el monto de su crédito y de este mismo nacerían también derechos auxiliares propiamente del acreedor. Continuando, ahora pasaremos a la crítica que se le hace al concepto de derecho de prenda general. Este concepto de derecho de prenda general ha sido criticado en lo que se refiere a la expresión prenda, porque la prenda es una garantía que recae sobre bienes muebles específicos y este derecho de prenda general recae sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, ya sean estos presentes o futuros, como lo menciona el artículo 2465.
Por esta razón es que la doctrina prefiere hablar de garantía general y eliminar la palabra prenda. Eh, por esta razón es entonces que se le llama garantía general, porque recae sobre una generalidad de bienes, y esto es para distinguirlas de aquellas que son específicas, en donde solamente queda afectado un bien determinado del deudor al cumplimiento, como es en el caso que ocurre en la prenda y también en la hipoteca. ¿Qué sucede cuando existen múltiples acreedores queriendo exigir el cumplimiento de las obligaciones del deudor? Bueno, aquí la regla general, en el caso de que exista una ejecución forzada, como ya lo mencioné anteriormente, es que todos los acreedores se encuentran en una posición de igualdad para exigir el cumplimiento de sus créditos, según lo que establece el artículo 2469. Pero en este punto encontramos que existe la prelación de crédito, que consiste básicamente en el conjunto de reglas que van a determinar la forma en la cual se deberán pagar los distintos créditos de un mismo deudor, cuando los bienes, perdón, de este sean insuficientes para asegurar el pago de todos los acreedores. Entonces, cabe mencionar que la prelación de crédito entonces constituiría una excepción al principio de igualdad de los acreedores que concurrirían al pago. Eh, ¿Cuáles serían las causales de preferencia? Según el artículo 2471 en su inciso 1, señala que las causas de preferencia son el privilegio y la hipoteca, mientras que el artículo 2471 nos indica que gozarían de privilegio los créditos de primera y segunda clase, eh, y cuarta clase, y los de tercera clase son preferentes pero no privilegiados y corresponderían principalmente a lo hipotecario, y la última y quinta clase encontraríamos los créditos que corresponden a las balistas, que no gozan de ninguna preferencia tal como lo indica el artículo 2489. Finalmente, encontramos la ley, nos vamos a referir a la ley 20.720, que es la de insolvencia y liquidación de la empresa y persona. Esta ley se relaciona de manera directa con el derecho de prenda. Esto es en su tratamiento en el cual se le da la insolvencia. La ley incentiva a que los individuos ofrezcan a sus acreedores alternativas razonadas para el tratamiento de esta insolvencia. La propia ley establece también una serie de alternativas, diferenciando aquí, o sea, es aquí necesario hacer la diferencia entre aquellas que corresponden a la persona natural y aquellas que corresponden a la persona jurídica. En la práctica, en realidad, igual veríamos como un mismo panorama, porque no cambian los principios basales, sino que se basan en lo mismo. Eh, la alternativa ofrecida para las personas naturales son el procedimiento de reorganización. Este proceso de renegociación, perdón, se encuentra dotado de flexibilidad, lo que busca alcanzar las soluciones satisfactorias para todos los partícipes. Como segunda alternativa ofrecida para las personas naturales, encontramos el procedimiento de liquidación de la persona deudora. Esta liquidación recae sobre todos los bienes mediante una venta rápida y ordenada para hacer efectivo el pago de las deudas. Eh, Mientras que las alternativas ofrecidas para la persona jurídica son el proceso de concursal de reorganización y el proceso concursal de liquidación. El proceso concursal de reorganización, en este sentido, la orientación legal intenta como situarle en un primer escalón, incentivar al ente deudor que ponga en conocimiento de sus acreedores un conjunto de medidas que están tendientes a mitigar el estado de incumplimiento financiero. Eh, en cuanto al procedimiento concursal de liquidación, este se comprende como una consecuencia residual, o como se entiende en el derecho, como
como un derecho de última ratio, es decir, como la última medida. Y bien, a modo de conclusión, nuestra legislación sí mantendría respuestas en los casos en que existiera un incumplimiento de obligaciones o bien existiera una insolvencia de parte del deudor, partiendo de la base de que se reconoce el derecho de prenda general del acreedor y además de que existen mecanismos de persecución para exigir el cumplimiento forzado de estas obligaciones. Sumado a que nuestra legislación, además de reconocer el derecho de prenda general, igual establece alternativas como es en el caso de insolvencia, como lo vimos con la ley de insolvencia y liquidación, por lo que hace estable pensar de que existe un tratamiento completo frente a estas situaciones, dándole una seguridad al acreedor. Y bien, de esta forma termino mi presentación.